Contento, ¿verdad? Y vosotros de estar una vez más en la casa de Dios. Yo estoy muy contento, como comenté al principio, porque, bueno, por el trabajo que se está haciendo en Marruecos, pues como el Señor los ha guardado, ¿no? Como el Señor los ha llevado, los ha traído con bien. Y bueno, yo usaba mucho de menos a mi mujer, a mi gitanita. Pero bueno, ya están en casa, ¿eh? Y esperemos que el Señor siga dando la oportunidad de poder seguir yendo, ¿no? a ese lugar, ¿no? Y compartir su palabra. Me gustaría en esta mañana, hermano, hablaros de, bueno, lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Ustedes sabéis que uno no busca compartir lo que a uno le apetece, uno busca compartir la palabra de Dios y lo que Él quiere para su pueblo, porque Él sabe y conoce perfectamente cada uno de vuestros corazones, sabe y conoce perfectamente vuestras necesidades por lo que estáis pasando. Entonces, yo siempre, bueno, me imagino que todos procuramos siempre traer la palabra de Dios, porque lo que no sea palabra de Dios es palabra de hombre, y la palabra de hombre no llega a ninguna parte. Y hoy el Señor ponía en mi corazón, no ahora, sino hace tiempo, compartir acerca de la oración. La oración, algo tan vital y tan importante, pero que, hermanos, seamos sinceros, yo soy sincero delante de Dios primeramente y también delante de vosotros. Algo tan vital y tan importante, pero que muchas veces brilla por su ausencia en la vida de un cristiano. Algo que el Señor nos dejó ahí al alcance y que es el único hilo conductor que nos une con el Padre, en la oración, su Santo Espíritu, la oración. Y el Señor me llevaba al pasaje del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo del 20 al 26. Marcos, capítulo 11, del versículo del 20 al 26. Echar el cable. ¿Lo tenéis? Dice así, ¿no? Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Esta es la palabra de Dios. Ustedes saben que yo soy una persona que tengo como afición el subirme en la máquina del tiempo. Me encanta viajar en el tiempo. Mentira, no existe, ¿no? Pero me gusta intentar trasladarme a los lugares, sobre todo los lugares que vienen descritos en la palabra de Dios, ¿no? Y aquí, cualquiera persona que consiga viajar y situarse, posicionarse en aquel lugar, cuando el Señor estaba compartiendo esa parábola, justo antes, el Señor estaba entrando en Jerusalén. Estaba, todos conocéis esta escena, ¿no? Cuando el Señor, en un pollino, montado en un pollino, entra a Jerusalén, ¿no? Y en ese acto concretamente, ¿cómo se le pasa esto? En ese acto concretamente, la gente empiezan a aclamar al Señor, a Jesús, diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre de nuestro Rey David, Hosana en la altura, bendito el Santo de Israel. Eso es lo que decían el pueblo, eso es lo que aclamaban la gente, ¿verdad? Lo podemos ver aquí en este mismo capítulo, en el
En el versículo 8. El versículo 8 lo vemos perfectamente como la gente aclamaba. Versículo 11. No, versículo 8 al 10. Dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12 hermanos. Cualquiera que se trasladase, que pudiera estar en aquel entonces sin conocer los evangelios, cualquiera que se plantara en aquel momento concreto, cuando la gente estaba clamando al Hijo de Dios, diciendo Hosana a la altura, podría pensar perfectamente de que el pueblo de Israel estaba viviendo un avivamiento tremendo en el Señor, ¿no? El pueblo estaba en completa sintonía, estaban reconociendo al Señor, al Mesías, estaban viendo que realmente su salvación venía, pero quizás la salvación que ellos pensaban venía por otro lado. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros que conocemos el Evangelio, que conocemos lo que la palabra de Dios dice en su Evangelio, sabemos que no era así. Sabemos perfectamente que el pueblo estaba clamando a Dios, Hosana, echando mantos, palmeras, pero que 5 días después, esta misma gente estaban diciendo: crucifícale, suéltanos a Barrabás, pero crucifica a este judío. Y esa es la realidad. No era más que una fachada. Lo que allí se estaba viendo, lo que allí se estaba presenciando, lo que estaba aconteciendo, no era más y nada menos que una pura fachada del pueblo de Israel. Y en este estado de ánimo que lo que Jesús estaba viendo, porque de hecho en el pasaje paralelo de Lucas, narrando esta misma historia, podemos ver lo que esta situación le provoca a Jesús. Sabemos que Jesús lloró estando ahí, pero lloró porque sabía y conocía perfectamente el corazón de ellos. Sabía que realmente en sus corazones no había una fe genuina. Y Jesús se retira con su discípulo a Betania, a unos 3 kilómetros. Y en ese retiro, si leemos el capítulo, vemos que se encuentra con una higuera. Y al dirigirse hacia la higuera, con el deseo de comer de sus frutos, se encuentra de que realmente la higuera era frondosa, era muy hermosa, pero estaba estéril, no tenía ningún fruto. Y el Señor la maldice, ¿no? Y cuando regresan, vuelven a Jerusalén otra vez, ocurre el tema de cuando el Señor expulsa a los cambistas, ¿sabéis? También esa escena, yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Cuando el Señor se enfada, se enoja, ¿no? Con todo lo que había montado en el templo de Dios, ¿no? Pero me gustaría también leerlo, hermano, porque no sé exactamente, porque hay una frase que el Señor utiliza ahí que define muy bien lo que es la casa del Señor. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, hermano? ¿No será que mi casa, el Señor la puso como casa de oración para todas las naciones? Pero estamos viendo, por eso vuelvo a repetir, que conociendo los evangelios nos damos cuenta realmente de lo que había en el corazón del pueblo de Israel, ¿no? Cuando el Señor en el camino a Betania maldice la higuera, tiene una simbología tremenda ese acto que el Señor lleva a cabo, ¿no? Delante de sus discípulos, ¿no? La higuera es un símbolo muy representativo del pueblo de Israel, ¿no? La higuera representa la paz y seguridad que solamente el Dios de Israel puede ofrecer a su pueblo, y el fruto significa la bendición de Dios en ese pueblo. Cuando el Señor
maldice esta higuera porque no tenía fruto, que no era más ni menos que la situación del pueblo de Israel. Un pueblo frondoso, un pueblo amplio, pero un pueblo estéril, carente de fruto para Dios. El Señor lo maldice, pero ahí estaba dándole una lección a los discípulos que quizás en ese momento no entendían. En ese momento no llegaban a comprender por qué el Señor actuó realmente con esa higuera de esa manera, ¿no? Porque el Señor le dijo, nunca más produzca, salgan de ti fruto. Y esa higuera se secó desde la raíz, ¿no? Pero el Señor estaba hablando a sus discípulos, luego lo entendieron, porque la realidad es que el pueblo de Israel, 40 años después, sufrió el juicio de Dios. Y ese juicio empezó por su casa, por el templo. Ese templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra que los romanos no derribaran. Y justo 60 años después, el pueblo de Israel, el pueblo judío, fueron dispersados por todas las naciones. O sea, el juicio de Dios, lo que el Señor estaba simbolizando a través de la higuera, se cumplió, hermano. Y en este contexto, donde vamos a estudiar este pasaje a partir del versículo 20. Cuando regresan y se tocan con la higuera, no leemos, en el versículo 20 y 21, dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. El Señor, aparte de la representación que simboliza la higuera, el Señor está utilizando este momento, esta situación, para hablarle a sus discípulos acerca de la fe y la oración. Versículo 23 dice lo siguiente, dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es sumamente importante, hermano, la lección que el Señor está intentando transmitir a sus discípulos en este momento, en este contexto tan crucial, tan vital para sus discípulos. Era importante que el Señor les diera esa enseñanza acerca de la oración, acerca de la fe, acerca del poder de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque ellos se habían llevado 3 años y medio con el Maestro. Habían dormido con Él, habían comido con Él, habían escuchado sus sermones, sus parábolas, habían sido uña y carne con su Maestro. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Ojalá yo hubiese podido estar ahí disfrutando con mi Señor de su enseñanza. Habían estado, cuando ellos necesitaban sabiduría, tenían a su Maestro al lado y le preguntaban, Señor, ¿esto qué significa? ¿Y esto por qué? Cuando hablaba con los escribas y fariseos, y el Señor les respondía con tanta contundencia, ellos después le preguntaban y el Señor, su Maestro, les explicaba. Cuando se encontraban en la barca, naufragando, a punto de fallecer, ahí estaba su Señor, que calmaba los vientos y las tempestades. Cuando estaban en un desierto, con multitud de personas, más de 5.000 personas, si contamos a los niños y las mujeres, que estaban necesitados, que tenían hambre, y que solamente tenían 5 panes y 2 pececillos. Tenían ahí a su Señor al lado. ¿Sabéis? Quizás esta situación para ellos había provocado que la oración no fuera algo importante para ellos. Tenían a su Maestro al lado. Pero el Señor les está enseñando de que esta situación iba a cambiar. El Señor estaba mostrando que pronto, muy pronto, el Señor iba a ser crucificado. El Señor iba a resucitar y el Señor iba a ascender a los cielos. Y ya su Maestro no iba a estar más con ellos. No iba a estar. Como tú y yo hoy podemos estar juntos, hermano. Ellos iban a necesitar entender el significado de la oración, del poder de Dios y de la fe. ¿Sabéis por qué, hermanos, necesitamos saber el significado del poder de Dios, de la oración y de la fe? Hermanos, porque el trabajo que el Señor iba a encomendar muy pronto no era cualquier trabajo.
no era una cosa de hacer de hoy para mañana, era un trabajo arduo, un trabajo donde iban a sufrir grandes persecuciones. De hecho la sufrieron, ¿no? El pueblo de Israel fue perseguido, el pueblo que, la primera iglesia, además que tú tienes que leer Hechos de los Apóstoles y te darás cuenta de cómo surgió la iglesia primitiva, de cómo fue creciendo, y todo fue a base de oración, fe y predicación, ¿no? Ellos necesitaban saber, igual que nosotros, hermanos. Aquí la situación entre nosotros y ellos es exactamente la misma. Necesitamos saber, entender y comprender la importancia de la oración, porque la oración es la conexión entre la fe, el poder de Dios y la oración. Y la clave, ¿sabéis dónde está la clave, hermano? Está en el versículo 22. Dice, tened fe en Dios. Y los judíos no tenían fe en Dios. Los judíos tenían muchas cosas, hermano. Los judíos tenían muchas fiestas, muchas ceremonias, muchas costumbres. En ese momento estaba celebrando la fiesta de la Pascua, una de las fiestas más importantes para los judíos, porque conmemoraba cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero en verdad esa era una tapadera que escondía su falta de fe, la fe que no tenían en su corazón, ¿no? Y esa situación no hace falta trasladarnos a aquel entonces. No hace falta que tengamos que coger la máquina del tiempo, porque esa misma situación, hermano, se repite hoy en día. Se repite hoy en día en muchas iglesias. Iglesias que están llenas de gente, iglesias donde hay una alabanza poderosa, hay una cantidad de emociones que florecen, pero eso no significa que realmente esa iglesia esté andando en fe, en el poder de Dios, y esté predicando el evangelio que Cristo nos enseña. Porque el problema no está en el tamaño, hermano. El problema no está, ojalá, de verdad, estamos, como bien sabéis, estamos en un proceso que me imagino que tiene que ser como toda la iglesia, ¿no? Porque la iglesia no está llamada a estar estancada entre cuatro paredes. La iglesia está estancada a salir afuera y a predicar el evangelio, y ojalá que mañana este sitio se nos quede pequeño. Ojalá. Hermano, vamos camino a ellos, ¿no? Estamos trabajando para ellos, ¿sí o no, hermano? Es lo que el Señor nos mueve. Y no porque sea iglesia misionera de Durán, es porque es la iglesia de Cristo, y la iglesia nos llama a ir hacia afuera. Y ojalá de verdad que esta iglesia crezca, y que el Mopu crezca, y que el sitio crezca, y que se llene, que tengamos que buscar otro local. Gloria a Dios, hermano, pero ese no es el problema. El problema es que realmente en esta iglesia se predique a Cristo y este crucificado, y se predique la fe poderosa que es en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir que la clave está en tener fe en Dios. No podemos perder esta realidad, hermano. El fervor religioso puede ser falsificado. El fervor religioso puede ser falsificado. Hay que tener fe en Dios. Fíjate bien en esta frase tan pequeña, tan corta. Tener fe en Dios. Aquí no está diciendo, bueno, os conviene, deberíais, sería bueno que tuvieseis fe en Dios. Aquí el Señor, porque es el mismo Señor Dios el que le está diciendo a sus discípulos, tened, es un verbo que está en imperativo, es un mandamiento, es una orden. Tener fe en Dios. No es tener fe en ti mismo, no es tener fe en la fe, no es tener fe, porque yo muchas veces escucho por ahí, no, tú ten fe, pero ¿fe en qué? ¿En quién? La fe en sí sola no es nada, hermano. La fe en sí sola no nos lleva a ningún lado, porque la fe no tiene poder. El poder está en tener fe en el que todo lo puede, en el Señor, en nuestro Señor. Por eso, el no tener fe en Dios, hermano, tengamos claro que es un pecado delante de Dios, porque es un mandamiento, tener fe en mí. No, tú piensas en positivo. Si tú piensas en positivo, no, esta es la filosofía que hay en este mundo, piensa en positivo. Tú visionas lo que tú quieres en tu mente, y si tú consigues realmente visionar lo que tú tienes en tu mente, tú lo vas a conseguir. Hermano, tú visionas lo que tú quieras, pero si tú no tienes fe en Dios, eso se va a quedar en una visión. Y si lo consigues, mira, casualidad de la vida. Pero la fe que mueve montañas, no lo olvides, es la fe en Dios. Y es lo que el Señor está enseñando a sus discípulos.
Ahora, ¿qué es lo que significa esto de tener fe en Dios? ¿Cómo lo llevamos a la práctica, hermano? Y escúchame muy bien atento a lo que te voy a decir ahora. ¿Cómo podemos llevar a la práctica el tener fe en Dios? ¿Qué es lo que significa tener fe en Dios? Hermano, pues tener fe en Dios, escúchame atentamente, porque cada palabra que digo es importante. Tener fe en Dios es descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría. Lo vuelvo a repetir, hermano. Tener fe en Dios es descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque podemos confiar plenamente en que el Señor es fiel a sus promesas. El Señor lo que promete lo cumple, hermano. Y ¿sabéis una cosa más? Que no solamente lo cumple, sino que tiene todo el poder para llevarlo a cabo. Para Él no hay nada imposible, hermano. ¿Y sabéis otra cosa? No solamente es fiel a su promesa y tiene el poder para hacerlo, sino que encima Él nos ama con amor eterno, hermano. ¿Tú sabes lo que eso significa? Antes de la fundación del mundo, Él ya te tenía en su mente, en su corazón. Él ya estaba planificando en su Hijo Jesucristo que muriese en la cruz por ti y por mí, hermano. Su amor es eterno, su amor no tiene fin. Hermano, tenemos que confiar en el amor de Dios. El Señor no va a hacer nada en tu vida que no sea fundamentado en su amor. Y ya para culminar, tener fe en Dios significa confiar en su sabiduría. ¿Por qué confiar en su sabiduría, hermano? Porque Él sabe, Él hizo los cielos y la tierra perfecto, nos creó a su imagen y semejanza, y todo lo hizo perfecto, y Él es sabio, y si Él, cuando confiamos en Él, descansamos en que Él sabe lo mejor para nosotros, y sabe si tiene que dárnoslo, si tiene que conceder lo que le estamos pidiendo, o si no tiene que concedernos. Hermano, Él es sabio. No podemos dudar en nuestros corazones de la sabiduría de Dios. Por eso es importante, hermano, tener claro, en primer lugar, que la palabra de Dios ocupa una parte esencial de la fe. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Podemos verlo en Romanos 10, 17, ¿verdad? Mira, tú puedes confiar en cualquier persona. Todos tenemos gente de confianza, ¿verdad? ¿No? Me imagino que todo el mundo tenemos amistades, tenemos buenos amigos en el que tú puedes confiar. Y el que tú confíes en esa persona significa que tú confías en su palabra, que Él dice, mira, yo voy a hacer esto y lo va a hacer. Realmente tú confías. Pero, ¿sabes una cosa? Mira, tú puedes confiar incluso en mí. Yo procuro ser un hombre de palabra. Procuro ser un hombre que cuando digo algo lo cumplo. Primeramente porque quiero ser íntegro delante de Dios. Pero tú tienes que contar una cosa, hermano. Yo puedo tener muy buena voluntad. Y puedo ser muy honesto contigo, pero yo no tengo todo el poder. Yo puedo hacer algo que tú estás esperando de mí y puedo tener toda mi fuerza y mi voluntad para hacerlo, pero ¿sabes? Cualquier cosa, lo más insignificante, me puede hacer caer. ¿Por qué? Porque el hombre es frágil, el hombre es débil y cualquier cosa nos puede hacer tambalear. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando confiamos en Dios, estamos confiando en el Todopoderoso. ¿Tú lo crees, hermano? Yo lo creo. Yo en mi corazón no hay ninguna duda. Cuando nosotros acudimos a Dios, estamos acudiendo y tenemos la confianza plena de que estamos acudiendo al experto de lo imposible. Para Él no hay nada imposible. Hermano, tenemos que tener eso claro. Otra cosa importante, me gustaría que me acompañase a 1 Corintios 1:20. Quien lo tenga, que lo lea, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Y otro que busque el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 23 al 24. Primero Corintios capítulo 1, 20, ¿quién lo tiene? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discípulo? ¿No ha enloquecido Dios
la sabiduría al mundo. Dios la sabiduría al mundo. ¿Ese es el 1 Corintios 20? Sí. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde? ¿Ese? 1 Corintios 1:20, ¿no? Sí. A ver si me escribo yo para la nota. Primera Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el putado de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Vale, no importa. Lo importante aquí es el concepto que tenemos, me habéis confundido en el texto. Lo importante aquí es tener claro, a ver si es 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en el sí. Ahí está, es 2 Corintios, perdón, hermano. Segunda. 2 Corintios 1:20, sí. ¿Quién lo tiene? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén, amén, no será el texto, perdón. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque la verdadera fe en Dios está íntimamente ligada a su Hijo Jesucristo. Porque todas las promesas, como hemos leído, son sí en Él. ¿Y quién tiene el Evangelio de Juan, capítulo 5, 23, 24? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a la vida. Amén. El que honra al Padre, honra al Hijo, y el que honra al Hijo, honra al Padre. Y también al contrario, el que no honra al Padre, no honra al Hijo, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. No hay más historia. Nuestra fe tiene que estar ligada íntimamente con su Hijo Jesucristo, porque es en su nombre, recordar, hermano, en su nombre, y todo lo que representa su nombre, donde se cumplen todas las promesas que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta esa fe en la vida del creyente? Si vamos al versículo 23 de Marco 11, 23. Volvemos otra vez al texto principal. Marco 11, 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que ayer que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Porque de cierto, cuando el Señor dice aquí, acordaros de que cuando el Señor dice en verdad os digo, porque por cierto os digo, todo lo que el Señor dice es importante. Amén, hermano. Pero aquí, cuando enfatiza, dice en verdad os digo, por cierto os digo, porque el que va a decir es algo vital, algo muy importante. ¿Y qué es lo que dice aquí? Hermano, yo no sé qué es más sorprendente, lo que el Señor hace con la higuera o la respuesta que el Señor le da a su discípulo. Él se dice, cualquiera, hermano. ¿Sobre quién puede hacer uso del poder de Dios que mueve montañas? Cualquiera. Se dice, cualquiera que tenga fe. Cualquiera que crea en mí. Cualquiera, hermano. Y cualquiera, cuando se dice cualquiera, es cualquiera. No está diciendo los líderes o los pastores o las personas que asisten al culto de oración. No, está hablando de cualquiera, hermano. El poder de Dios está disponible para cualquiera. No es algo que pertenece a un club de socios. No es algo que está al alcance de alguno de la élite espiritual. No, hermano. Para cualquiera. Ahora estamos hablando, obviamente, cuando se dice aquí, quítate y échate en el mar, a la montaña, aquí también entender la palabra de Dios. Estamos hablando de un lenguaje hiperbólico, ¿vale? Porque obviamente el Señor
Pues lo podía ver eso perfectamente, ¿no? No llevo a cabo el coger una montaña y ponerla en medio del mar. Tampoco si tú vas al Antiguo Testamento, tú ves a ningún profeta, a ningún gran siervo de Dios que echara mano de su fe echando una montaña en medio del mar. No sé yo qué utilidad puede tener eso, ¿no? Y tampoco vemos a los primeros cristianos ni a los apóstoles echando mano de su fe y moviendo montañas, ¿no? Aquí el Señor está dando una enseñanza que va más allá de lo que literalmente quiere decir. Es cuando el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácatelo, porque mejor es entrar en el reino de los cielos tuerto que con 2 ojos y estar en el infierno. O si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela, porque mejor te entra el mango en el cielo que no con 2 manos en el infierno. Si no te está diciendo que te corte la mano, ni que te saque el ojo. ¿Sabes? Los judíos en aquel entonces eran un poquito gitanos, eran un poquito exagerados. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que la clave aquí, hermano, es que no dudes en tu corazón de que para Dios no hay nada imposible. Esa es la clave. Dios lo puede hacer todo. El Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días, pero no necesariamente porque le hacía falta 6 días. El Señor lo pudo haber hecho en 1 segundo. Hermano, así de claro lo digo. Incluso en la creación de los cielos y la tierra, el Señor nos está dando una enseñanza, un patrón a seguir. Y al 7º día descansó. Pero el Señor tiene poder para hacerlo en 1 segundo, en un pestañeo. No lo podemos pedirle a Dios con nuestra boca. No podemos confesar con nuestra boca una cosa creyendo en nuestro corazón otra. No podemos decirle a Dios, Señor, sáname de esta enfermedad, cuando en mi corazón digo, Señor, pero si yo sé en el fondo que tú no me vas a sanar. Nos estamos contradiciendo, porque dice una cosa, Dios conoce los corazones y sabe realmente lo que hay en nuestros corazones. En el versículo 24, el Señor está conectando la fe con la oración. La oración es la expresión de la fe que procura la gloria de Dios. En Santiago 4, capítulo 4, versículo dice, no tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Tenemos que orar con fe y predicar el Evangelio. Acompañarnos un momento al Salmo número 2. Fijaros qué salmo tan tremendo, hermano. Salmo número 2. Fijaros que lo que el Señor Dios le dice a su Hijo, al Mesías, número 2, versículos 7 y 8. Dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermano, tremendo, lo que el Señor le dice a su Hijo. Pero, ¿en qué contexto se lo está diciendo, hermano? ¿Lo volvemos a leer? Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Hermano, el Señor está diciendo a su Hijo, en el contexto de la oración, pídeme que yo te daré a las naciones y a tu enemigo lo pondré por estrado de tus pies. Pero es en el contexto de la oración, pídeme. Hasta ahora no tenemos porque no pedimos. Y si lo hacemos, como veremos más adelante, es porque lo hacemos malamente. Y si lo hacemos y no tenemos, es porque lo hacemos malamente, perdón. Entonces, todas las promesas son en el Señor Jesús, sí y amén, pero siempre, hermano, en el contexto de la oración. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú anhelas el avance del reino de Dios y que su palabra corra y las personas conozcan la salvación en Cristo Jesús? ¿Tú lo anhelas, hermano? ¿De verdad? A mí no me tenéis que convencer, ¿verdad? Porque a fin de cuentas vuelvo a decir lo mismo, el que conoce nuestros corazones es Dios. Y yo puedo decir, aquí, amén, hermano, yo lo anhelo, pero a mi verdad en mi corazón no hay ese anhelo verdadero. Pues hermano, si lo anhelas en tu corazón, debemos orar y debemos predicar el Evangelio. Por eso es tan importante, hermano, y vuelvo a hacer hincapié, es tan importante los cultos de oración entre semanas. Por eso es importante
que nos reunimos como pueblo, como iglesia de Cristo, el que el pueblo de Dios se reúna en un mismo sentir, en una misma fe, en una misma adoración, y que clame al único Dios verdadero, al único Dios que puede hacer posible lo imposible, hermano, eso debe ser el ADN de cualquier iglesia. Debe ser la roca y el fundamento donde se cimienta una iglesia. Y yo doy gracias, de verdad, de corazón no lo digo, doy gracias por lo que hasta el día de hoy estamos ahí, en ese grupo de oración. Doy gracias por mis hermanas, doy gracias por sus vidas, por sus testimonios, por sus ejemplos en mi vida, de verdad, porque no son más especiales que nadie, todos tenemos aquí nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras dificultades, pero son fieles, son grandes intercesoras e intercesores del Señor, que están ahí a una, clamando a Dios. Y sabéis una cosa, hermano, sabéis una cosa, montañas de pecado están siendo movidas para la gloria de Dios. Cuando nosotros nos reunimos y oramos y clamamos a Dios, y hay muchas más personas en ese grupo, pero Dios sabe sus corazones, conoce sus corazones, cada uno sabe delante de Dios. Pero doy gracias a Dios por cada uno de vosotros que estáis ahí y que sois fieles, cada uno de vosotros. Y yo confío que este sentir no sea solamente cosa de unos cuantos, sino que sea cosa de toda la iglesia. Porque es importante, hermano, la oración en el pueblo de Dios. Ahora, hay un problema, hermano, porque este texto que hemos leído acerca de la oración no es el único texto en la Biblia que habla acerca de la oración. Hay muchísimos más textos. Y no podemos hacer de un texto, de un único texto, una doctrina. Tenemos que ver la Biblia en su conjunto y lo que el Señor habla de eso concretamente, la oración, ¿no? ¿Por qué? Porque me consta, hermano, de que hay mucho movimiento por ahí, de proclama, reclama, decreta y reclama a Dios lo que es tuyo. Hermano, tenemos que leer la Biblia en su conjunto, tenemos que ver todos los textos que hablan acerca de la oración. Porque hay que contrastarlo, hay que contrastar cada texto. Porque la palabra de Dios no es solamente un versículo, la palabra de Dios que verá en su conjunto. Si nos vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 3, ¿quién lo tiene? Que lo tenga, que lo lea, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Y otro que busque, por favor, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Pedimos, pero a veces pedimos mal, porque nuestro corazón no está en sintonía con la voluntad de Dios. Y a veces estamos pidiendo para nuestro deleite, para nuestro placer, pero no realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. No estamos en esa conexión, esa sintonía con el reino de Dios, con su voluntad y con lo que Él quiere de nosotros, ¿no? ¿Y quién tiene 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, hermano. Si pedimos algo, ¿qué? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Entonces, ¿quién soy yo para decir a Dios lo que tiene que hacer? Recuerda lo que os dije al principio. La verdadera fe se fundamenta la confianza en la fidelidad de Dios, en su poder, en su amor y en su sabiduría. Y el tener nuestra confianza depositada en estas cosas significa, hermano, que no es mi voluntad, que es la suya, porque Él es sabio y Él sabe lo que me conviene. Y a veces Dios responde. La gracia es que Dios siempre responde. Aunque nosotros muchas veces nos creamos que no lo está haciendo, pero el Señor responde. A veces te responde un sí, a veces te responde un no, a veces te responde pero en su tiempo, o a veces te responde de una manera que tú no esperas, pero te responde. Pero el Señor siempre responde. Es como cuando mi hija viene a mí y me dice: papá, yo quiero esto, quiero lo otro. Pues mira, pues yo le diré a mi hija: pues sí, si yo veo conveniente para ella. Pero hay otra vez que me pide un disparate y digo: pues no te lo voy a comprar o no te lo voy a dar. Y a veces
No hay ni sí ni no, sino que en ese momento no puedo y tiene que ser más adelante. Pero la respuesta se la doy a mi hija. No es a lo mejor la que ella espera, no es a lo mejor la que ella desea. Pero siempre, siempre, hermano, el Señor responde a nuestras oraciones. Tenemos que tener esa confianza, hermano. La oración no es un intento de torcer la voluntad de Dios, sino una sincronización con Dios y con su voluntad. El creyente que conoce las promesas de Dios, su palabra y su reino, va a orar en sintonía con todo eso, porque conoce la voluntad de Dios y quiere darle la gloria únicamente a Él. Lo que Cristo dice en el versículo 22 es que hay que tener fe en Dios, no en la oración. Nos creemos muchas veces que porque estamos orando, ya el Señor nos tiene que responder. Creemos que el Señor, bueno, no me confundáis, hay que orar. Pero recuerda el mandato de Dios, tener fe en Dios. Tener fe en Dios, no en la oración. Las personas que tienen fe en la oración es la que piensa que por el simple hecho de orar va a suceder lo que Él quiere. Ahora, la persona que tiene fe en Dios es la que cree que Él es poderoso para hacer lo imposible, pero también cree en la sabiduría de Dios para hacer lo que más conviene y lo que es mejor. Está dejando el asunto, el problema, la enfermedad, sea cual sea tu situación, hermano, lo está dejando en las manos de Dios. Él siempre responde a nuestras oraciones y Él siempre va a dar la salida que más nos conviene. Y esto, hermano, no es dudar, esto no es desconfiar de Dios, es simplemente descansar y confiar en Él. Aunque no entendamos, hermano, hay muchas veces que no entendemos. ¿Cómo podemos pretender entender la mente de Dios cuando Dios es infinito? Es imposible, no podemos. ¿Conocéis una historia, hermano? Esto lo estoy diciendo por el tema de que muchas veces no te frustres, hermano, o no caigan en el error como caen algunos que dicen, no, yo decreto en el nombre de Jesús, y yo proclamo, y yo reclamo. Hermano, el Señor estaba en el huerto de Getsemaní y estaba clamando a su Padre, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, para no ser mi voluntad, sino sea la tuya. Todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Todo. Hermano, sabiendo y confiando que para Dios no hay nada imposible. Acompañanos un momento a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos 15 y 18. Todos conocéis la historia de Daniel, ¿no? De Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Daniel capítulo 3. ¿Quién lo tiene? Daniel capítulo 3, versículos 15 y 18. Bueno, lo leo yo. No pasa nada. Dice, ahora pues, sabéis que tanto Daniel como sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estaba el rey Nabucodonosor, ¿no? Un rey tremendamente arrogante, ¿no? Un rey que no solamente tiene a sus dioses, sino que encima se le ocurre al muchachito la brillante idea de levantar un monumento para que todo el mundo se inclinara y lo adorara, ¿no? Y aquí vemos que habló Nabucodonosor y le dijo, 15, perdón, dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Tremendo, ¿no? Lo que este hombre dice a los amigos de Daniel, ¿no? A Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta, hermano, de estos tres testimonios vivos de la fe en Dios? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, hermano, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sepa, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo vuelvo a leer, hermano. Aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, pero están dispuestos incluso a morir, si fuera necesario, asumiendo la voluntad de Dios para su vida. Y créeme que entrar en un horno de fuego, pues no tiene que ser una muerte muy agradable. Puedes librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, que sepas que ninguno de nosotros vamos a inclinarnos a adorar la estatua que has levantado. Hermano, Dios nunca ha prometido librar a su pueblo de las aflicciones, nunca. No lo ha prometido. Por eso muchas veces pedimos y no recibimos, porque no estamos pidiendo malamente, estamos pidiendo algo que Dios nos ha prometido. Dios ha prometido que tú vas a estar exento de sufrir alguna enfermedad. Dios ha prometido que tú vas a estar exento de tener escasez, quizás porque no tienes trabajo. Dios ha prometido eso. Lo que Dios ha prometido. Y tampoco Dios ha prometido sanar milagrosamente a todo el mundo, ¿eh? El Señor Jesús, cuando estuvo aquí, hizo grandes milagros, prodigios, resucitó a muertos. Pero no lo hizo con todo el mundo. Dios también usa medios, diferentes medios, para llevar a cabo esa sanidad. Pero igualmente es por su poder. Lo que Dios ha prometido, como dije al principio, es guardar nuestras almas en medio de la aflicción y fortalecer nuestra fe, hermano, en medio de estas situaciones. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 37, vamos a leerlo, por favor. Y ya vamos a mirando. Si vamos a la epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Este versículo es tremendo, ¿verdad? Yo lo he escuchado muchas veces. Mucha gente se lo sabe de memoria. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, por si vuelvo a repetir, hay que leer el versículo en su contexto, porque si vamos un poquito más atrás, dice: el que no escatimó, en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? ¿Y qué dice aquí a continuación? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de que somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y ahora sí viene el versículo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, pero está diciendo aquí una serie de cosas que está diciendo que cristianos pueden pasar por ahí, de eso pasamos. Pero en estas cosas somos más que vencedores, hermano. En el nombre de Jesús. Porque ninguna de estas cosas, hermano, nos van a separar de las manos, de estar en la mano del Dios Todopoderoso. Amén. Nos podrán quitar lo que quieran. Podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero nadie nos arrebatará de las manos del Dios verdadero. Es más, Él usará estas situaciones, estas circunstancias. ¿Sabe para qué? Por mucho que nos duela, hermano, y nos duele. De verdad que nos duele. Yo me duele muchas veces las situaciones cuando vengan mis personas que están pasando dificultades. Me duele en el corazón. Pero el Señor sabe usar
cada situación, cada problema, cada circunstancia, con un propósito, hermano. Aquí no estamos a la deriva. El Señor tiene un propósito desde el principio con nosotros. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Hermano, ¿sabe cuál es ese propósito? Que la imagen de Cristo, que la imagen de su Hijo se refleje en nosotros, que seamos transformados para su gloria y para su honra. Y a veces, hermano, esa imagen tiene que ser reflejada por medio de estas situaciones. Yo quiero estar sano también, hermano. Yo quiero... ¿Quién le gusta pasar por ese calvario? Pero yo prefiero estar. Yo prefiero que la imagen de mi Cristo sea reflejada en mí. Y que otras personas lleguen al conocimiento de su verdad. Porque están viendo en mí la imagen de Cristo. ¿Sabes qué? Él va a cumplir su propósito. Como Él quiere. Entonces no podemos aislar a Marcos con el resto de los versículos que hemos leído. Porque todo es en su voluntad. Recuerda su poder, su fidelidad, su amor y su sabiduría. Vamos a leer 1 Pedro 4, 19. Otro versículo más, hermano. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese movimiento, esa fe de encomendar no es un decreto, no es un proclamo ni un reclamo. Es simplemente encomendar nuestra vida a la mano de Dios, sabiendo que su voluntad es perfecta. Y por último ya, hermano, la verdadera fe nace de un corazón que ha sido partícipe de la gracia perdonadora de Dios. En el versículo 25 de Marcos, capítulo 11, podemos verlo. Porque el Señor termina la enseñanza que le está dando a sus discípulos, esa tremenda enseñanza, lo termina con este versículo 25. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 25? Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. La oración y el perdón están también íntimamente ligados. La oración es una relación, cuando nosotros oramos, hermano, estamos teniendo una relación íntima con Dios, personal con Él, que nos lleva a tener una relación perdonadora con los que nos rodean. O hacen hermanos en Cristo o personas que no creen en el Señor. Porque por gracia somos salvos y perdonados, tú y yo. Y si yo no perdono a mi prójimo, mi nación y oración es un acto contradictorio. Yo he sido perdonado por Dios, yo recibo ese perdón, pero yo no perdono a los demás. Me estoy contradiciendo y estoy poniéndome en contra de lo que Dios ha hecho conmigo. Estoy pecando delante de Dios. Un corazón, hermano, que insistentemente rechaza y rehúsa a no perdonar, hermano, es un síntoma. Es un síntoma, puede ser un síntoma de que realmente esa persona no ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Si nos obstinamos y nos empeñamos en no perdonar, hermano, planteate realmente si tú has tenido un encuentro con Cristo. Porque Dios siempre te va a llevar al perdón, a perdonar. Porque Él lo ha hecho contigo y conmigo. Ahora, para terminar, ya que hemos aprendido hoy acerca de la fe, lo vuelvo a repetir. Porque es importante. La fe es descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría. Pero sobre todo, hermano, sobre todo, es una fe que descansa en nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las promesas son sí
y amén en Él. Él es nuestro Señor Jesucristo. Es la puerta al cumplimiento de toda esa promesa. Y también es la única puerta, hermano o hermana, o oyente que está aquí esta mañana quizás, que no ha entregado tu vida a Cristo. Es la única puerta que nos lleva a tener una relación verdadera con Dios. ¿Tú tienes fe en Cristo Jesús? ¿Tú tienes fe en Cristo? No estoy hablando de que tengas fe en ti o en otro o lo que tú quieras. ¿Tú tienes fe en Cristo Jesús? Ni siquiera en tu sabiduría o en tu inteligencia. Pues si hoy tú no has entregado tu vida a Cristo, yo te invito en esta mañana a que tú abras tu corazón y digas: yo quiero tener fe en el único que puede rescatar mi vida, en el único que puede darme la salvación, el único que puede mover la montaña que tenga yo en mi vida de pecado que yo sé o que tú sabes que al Señor no le agrada. El Señor es fiel a sus promesas y su amor es tan grande que no dudó en mandar a su único hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Yo ya lo hice, yo ya levanté mi mano y reconocí realmente la necesidad que tenía de Cristo. Y le entregué mi corazón, Y sabe una cosa, mi corazón le pertenece ya a Él. Yo ya no soy dueño de mi vida, yo ya sé que mi vida le pertenece a Él. Por eso en esta mañana yo te animo, de verdad. Estamos en el tiempo de la gracia todavía. Dios puede y quiere brindarte su gracia para la salvación. Así que lo dejo ahí para que tú pienses. Y si realmente tú deseas y anhelas tener ese encuentro verdadero con Dios, yo te animaría hoy. Mañana no sabemos dónde vamos a estar. Mañana, quién sabe, qué virus puede llamar a nuestra puerta y puede zarandearnos, o lo que sé lo que puede ocurrir. La verdad es que somos tan frágiles. Pero si tú hoy has entendido el mensaje de la palabra de Dios, has entendido que solamente en el poder de Cristo, de su muerte en la cruz, de su resurrección, de su muerte y de su vida, podemos, y de su sangre derramada en la cruz, podemos ser salvos de nuestro pecado, hermano o hermana, o persona que está aquí, mejor dicho, oyendo, pues no dudes de buscar a alguien, buscarme a mí, para ponerte en paz con Dios. Así que, hermano, os dejo con esta palabra. Realmente, la oración, hermano, es algo que no podemos descuidar. Es algo que debemos fomentar. Es algo que tenemos que cultivar. Que tenemos que acrecentar. No nos conformemos sin el día. Yo no estoy diciendo aquí, yo no sé, que lo sabe Dios, cuánto oráis cada uno de vosotros. Pero si ora una hora, hermano, ora más tiempo. Si ora 5 minutos, ora más tiempo. Si ora 5 horas, ora más tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque la oración mueve montañas. La oración hace que el poder de Dios se manifieste, hermano. Y la oración es la perfecta herramienta que Dios ha puesto a nuestro alcance mientras estemos en este mundo para hacer que el milagro de Dios se haga efectivo en nuestras vidas. Así que eso es lo que quería compartir con vosotros esta mañana. ¿Ella quiere aceptar al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya te ha pedido una cosa que no te importa. Te voy a pedir que te pongas de pie. Simplemente. Y que tú que has entendido que el Señor Jesús es la única puerta que nos lleva a reconciliarnos con Dios, precisamente porque Él pagó nuestra culpa, nuestros pecados en la cruz del Calvario, y Él, que no merecía morir en la cruz porque era perfecto, ocupó nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Tú que has entendido eso, te voy a pedir simplemente que repitas conmigo una oración que yo voy a hacer, pero que yo quiero que tú lo hagas delante de Dios. Si no te importa, o si quieres, después cuando termine el culto lo hacemos
después, no te preocupes. Lo importante es que tú tienes claro lo que vas a hacer en tu corazón. Y aunque sea entre nosotros, después lo hacemos, ¿vale? Tú tranquila. Y bienvenida, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Amén. Amén. Pues nada, voy a dar paso a, no sé quién sentará, nuestra hermana Juani.